Gracias por continuar con nosotros. Son las 9:37 de la mañana. Otra de las noticias económicas que no solo marca este día y esta semana, sino el mes de diciembre, es la definición del aumento del salario mínimo para el próximo año, para el año 2026. Hoy ese salario mínimo está por encima del 1.600.000 con auxilio de transporte, pero están revisando cómo va a quedar definido para el próximo año 2026. El salario mínimo, como lo decíamos al inicio de esta emisión, se define, o la cifra se define con la cifra de productividad, que ya las conocimos, todas son inferiores al 1%, y la cifra de inflación, que hoy, ejemplo, el último reporte de inflación que tuvimos es que la inflación en el país está en un 5.2%. La suma de esas dos cifras debería dar el porcentaje de aumento del salario mínimo para el próximo año. Le pongo un ejemplo. Si se elige la cifra de productividad, que está por debajo del 1%, podemos redondearla al 1%, y se suma la inflación que hasta hoy conocemos, que es del 5.2%, el aumento del salario mínimo podría estar por encima del 6% o en el 6.2% para el próximo año. Al 1.423.000 pesos que hoy está el salario mínimo, usted le suma a ese 6.2% y le va a dar la cifra para el próximo año. Pero como esta también es una discusión política, todavía no hay certeza de cuál será ese porcentaje de aumento. Para discutir sobre esto nos conectamos con el presidente de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Hola Luisa, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Saludo a todas las personas conectadas. Para poner en contexto a nuestros usuarios, la introducción que hice, el ejemplo que di al inicio de esta entrevista, ¿es así como debería definirse técnicamente el salario mínimo? Tal cual, Luisa, en efecto, son los dos componentes esenciales. El primero, la inflación esperada para este año, que puede estar entre el 5,2 y 5,3%. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando aumenta la inflación, esto refleja una pérdida de poder de compra de los trabajadores, porque es la canasta familiar que está costando más, 5,2% más de lo que costaba el año anterior. Y en ese sentido, la negociación del salario mínimo debe reconocer esa pérdida del poder de compra y por eso es fundamental conocer esa expectativa de inflación para este año. Así que esa cifra ya está incorporada dentro de la mesa técnica. La segunda cifra, usted bien lo mencionaba, es el crecimiento de la productividad. Esto se refiere a cómo el trabajo, a través de una mayor eficiencia en el proceso productivo, genera mayor valor agregado, genera mayor producción y eso, por supuesto, debe remunerarse. Si bien hay dos cifras, todavía no se sabe cuál se va a trabajar. Seguramente la mesa tratará de irse por la cifra más alta, que es un crecimiento del 0,9% en la productividad total, mientras que la productividad por trabajador empleado ha caído al 0,3%. Así que en ese sentido compartimos ese análisis introductorio. Nuestros cálculos indican que técnicamente el aumento del salario mínimo debería estar entre el 6 y el 6,5%. Sí, es que eso es lo que está. Eso sería lo técnico, pero ahora hablemos de lo político. Bueno, si hoy se conoce que la cifra de inflación, porque además hoy es noticia nuevamente el salario, porque hoy se conoce esa cifra de inflación con la que terminará definiéndose parte de ese aumento, hablemos del escenario político y es de lo que ya se ha mencionado. El mismo presidente de la República ha hablado de un aumento del 11%, eso estaría más de un 4% por encima de la estimación que se tiene con las cifras. Los sindicatos esperan un aumento superior al 11%. El ministro del Interior por allá había dicho que el salario tenía que quedar en 1.800.000. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, ¿qué es lo que debe revisar hoy esa mesa de concertación? Pues mire, yo diría, por supuesto, como esta es una discusión que no es solamente técnica, sino política, es importante que haya un análisis claro sobre los beneficios, pero también los costos de subir en una cifra muy alta el salario mínimo. Y yo le mencionaría dos efectos que nos preocupan y que ya se están viendo este año. No es una teoría, no es algo especulativo, es una realidad que estamos ya viendo los colombianos este año. La primera. Aumentos muy grandes del salario mínimo generan inflación y eso ya se está viendo este año. Lo mencionó ayer el gerente del Banco de la República. Parte de la razón por la cual Colombia no ha logrado reducir su tasa de interés y su inflación tiene que ver con el aumento del salario mínimo para este año, que recordemos, incluyendo subsidio de transporte, fue 11%, muy por encima de la inflación del año anterior. ¿Por qué esto afecta los precios de la canasta familiar? Porque si aumentan 11% el costo de contratación del empleo,
a un comerciante pequeño, pues no le queda otra alternativa sino trasladarle ese mayor costo del empleo formal al usuario final. ¿Cómo lo hace? Aumentando el precio de su bien. Si es una panadería, pues tiene que aumentar el precio del pan. Si es una peluquería, aumenta el precio del corte de pelo. Entonces, eso se traduce en mayor inflación. Colombia completa 4 meses consecutivos de aumentos en la tasa de inflación. Ese es un primer factor. Y el segundo factor, Luisa, tiene que ver con los efectos sobre la calidad de la generación de empleo formal. Las noticias no han sido buenas. Si bien el empleo ha crecido 3,5% en lo corrido del año hasta octubre, cuando usted observa la descomposición, hemos tenido una caída de más del 4% en el empleo asalariado de uno o más salarios mínimos. Y por el contrario, ha crecido casi un 24% el empleo asalariado de menos de un salario mínimo. Entonces, no estamos generando el empleo formal que quisiéramos y ese es otro efecto de aumentos desbordados del salario mínimo. No, y es que aquí lo tenemos incluso en pantalla, pero antes de revisar las cifras concretas de todo lo que está viendo la mesa de concertación, escuchemos precisamente a la persona que usted menciona, al gerente del Banco de la República, refiriéndose a ese salario mínimo y las explicaciones de por qué incluso el próximo año podrían aumentar las tasas de interés. Esto dijo el gerente. Algo a lo que se le sumó después, más recientemente, es la posición del gobierno de decir, queremos repetir eso, queremos aprovechar el último año del gobierno para repetir un aumento de esa magnitud. Lo han dicho de distintas maneras, distintos funcionarios del gobierno, pero que independientemente de la bondad, hace más difícil bajar la inflación. Creo que sobre eso no cabe duda. Yo no quiero discutir las bondades, pero lo cierto, las bondades o problemas de subir el salario mínimo, los efectos del mercado laboral, pero lo que sí es indudable es que hace más costoso y difícil bajar la inflación cuando se aumenta el salario mínimo de una forma tan separada, tan distante de lo que es la meta a la cual se quiere llegar. Mire, presidente, vamos a tener en pantalla unas cifras de lo que usted se refería hace unos minutos, y es cómo está dividido por personas o por trabajadores el mercado laboral y cuánto están ganando. Pero ¿por qué lo ponemos así en pantalla? Porque, claro, todas las personas quieren un mejor salario o un salario más alto. Eso significa para ellos un poder adquisitivo mejor. Pero la realidad es que el aumento del salario mínimo que se define, ejemplo, en estas discusiones que tenemos cada diciembre, no impacta al total de la población trabajadora colombiana. Ahora, ahí tenemos unas cifras que usted mencionaba. Vamos a estar en la tabla de arriba. Vamos a ir a donde dice 1 SMMLB. Eso significa un salario mínimo mensual legal vigente. El número de personas entre enero y octubre que gana un salario mínimo mensual legal vigente, el real número de personas al que se le sube el porcentaje definido durante la mesa de concertación para el salario mínimo del próximo año, 2.408.000 personas. Sin embargo, el número de personas que gana menos de un salario mínimo y que no le impacta ese aumento definido ahorita en diciembre es 11.387.000 trabajadores que, si bien están vinculados formalmente, ganan menos. La explicación a estas comparaciones, que además, si hacemos la comparación, son 5 veces más las personas que ganan menos de un salario mínimo que las que ganan un salario mínimo. Así es, Luisa, mire, y además un elemento muy importante. Hay 1.300.000 o 400.000 personas menos ganando un salario mínimo. ¿Qué pasó con esas personas? Hay dos categorías de ocupados a la cual se fueron esas personas. El primero, los independientes que realmente son cuentapropistas informales, es decir, son trabajos de muy baja calidad, baja remuneración, digamos que están golpeados porque en el contexto de una economía que todavía no está creciendo de manera muy dinámica, está aumentando el crecimiento, pero no cifras extraordinarias, pues los empleadores no tienen otra alternativa sino o despedir trabajadores o contratarlos informalmente. Y mire la cifra de los asalariados que ganan menos de un salario mínimo, que ratifico creció en cerca de 24%, más de 800.000 personas. Esto tiene que ver con parte de los efectos de la reforma laboral, que aumentó el costo de las horas extras, el costo de los dominicales y festivos,
y eso llevó a muchos comercios a sustituir trabajadores en tiempo completo, asalariados y un salario mínimo, por trabajadores en tiempo parcial. Entonces, ese es un tema que no hemos discutido hasta ahora, Luisa, y es, no hay que olvidar que no solamente son los efectos en inflación, en calidad del empleo, sino también los efectos de la reforma laboral que se deben sumar para tener un balance razonable en esta discusión que permita mejorar el ingreso a los trabajadores formales sin aumentar las barreras de acceso al empleo formal por esas 11 millones de ocupados que están en la informalidad. Sí, mire, director, si me ayuda el equipo de producción poniendo nuevamente las cifras en pantalla. Muy bien. Ahí en verde tenemos marcado entonces, entre enero y octubre, las personas que ganaban un salario mínimo y menos de un salario mínimo. Si hacemos la comparación, o si hacemos la suma más bien, son un poco más de 13.700.000 personas las que ganan o un salario mínimo o menos. Ya habíamos aclarado que solo las 2.4 millones de personas que ganan exactamente un salario mínimo son las que se vería, o es en donde se vería reflejado el aumento que se defina porcentualmente para el próximo año. Ahora déjeme preguntarle, director, ¿qué pasa con estas personas que estoy subrayando en azul, que son las personas que ganan, bueno, la última no, pero que son las personas que ganan entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos, más de 2 salarios mínimos y más de 3 salarios mínimos? A esas personas, que si hacemos la suma son 6, 7.5, 9 millones de personas, de trabajadores activos, ¿le impacta el aumento que definan en el salario mínimo? No los impacta, Luisa, y de hecho incluso los puede perjudicar en el contexto de lo que estamos hablando, porque si la consecuencia de repetir un aumento del 11% en el salario mínimo es mayor inflación, a esos trabajadores que por ley no se les debe aumentar el salario mínimo, por supuesto, no se pueden ganar menos de un salario mínimo, pero si están por encima no hay ningún aumento, digamos, que obligue la ley, podría no solamente no beneficiarlos este aumento, sino perjudicarlos a través de un mayor costo de la canasta familiar, es decir, lo que mencionaba el gerente del Banco de la República, y es el aumento de la inflación. Por eso hay que tener mucha prudencia, mucha responsabilidad. Ratifico, sabemos que no es una discusión netamente técnica, que es política y que seguramente el gobierno querrá dar un mensaje al final de este año preelectoral diciendo vamos a aumentar mucho el salario mínimo, pero hay que ser responsables y prudentes porque las consecuencias en materia de inflación y de generación de empleo formal ya las estamos viendo y es importante no volverlas a repetir. Para ser claros, vamos a hacerlo con un ejemplo. Voy a poner a 2 personas. Juana es una persona asalariada que gana 3 salarios mínimos al mes. A ella no se le aumenta el porcentaje que definan hoy o que definan en diciembre en cuanto al salario mínimo. No. Así es, tal cual. No hay ninguna obligación legal. Eso hace parte en relaciones privadas de lo que contractualmente defina el empleador y el empleado. Eventualmente habría una negociación, pero no, legalmente no le aplica. Esta es una discusión exclusivamente del salario mínimo. Muy bien. Supongamos que el aumento del salario mínimo es del 7% para el próximo año. A Pedro, que hace parte de esas 11.300.000 personas, que hoy puede, ejemplo, estar contratado, pero tiempo parcial y gana menos de un salario mínimo, ¿le aplica el beneficio del aumento del salario mínimo en un 8%? Si es independiente, no le aplica porque seguramente es informal. Si es una persona asalariada de tiempo parcial, sí le aplica porque, por supuesto, una persona asalariada de tiempo Sí. parcial, de todas maneras, en su parcialidad, tiene que ganar al menos un salario mínimo. Entonces depende de si está en la parte formal de la economía o en la parte informal. El problema, Luisa, otra vez, es que todo esto termina desincentivando la generación de empleo formal y es donde tenemos que también tener esa lupa para evitar efectos negativos de aumentos muy grandes de ese salario mínimo. La lupa se la voy a poner aquí, director, y es al porcentaje de trabajadores según los ingresos. Ahí lo estoy subrayando con azul. El 48.9% de la población trabajadora del país gana menos de un salario mínimo. El 10,3% gana un salario mínimo. El 26,1%, que no parece una cifra tan mala, gana entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos. Solo el 6,8% gana entre 2 salarios mínimos y 3 salarios mínimos. Y
Se reduce, claro, la cifra a mayor número de ingreso. Las personas que ganan más de 3 salarios mínimos en Colombia solo son el 6.7% de esa población trabajadora. ¿Por qué hacía relevancia a estas cifras, director? Porque la discusión del salario mínimo se ha enmarcado en mejorar las condiciones laborales de esta 10.3% de la población trabajadora solamente. Así es, tal cual. ¿Qué pasa con el resto? Con el 26.1%, con el 6.8%, 6.7% y en especial con el 48.9% de las personas que ni siquiera ganan un salario mínimo y que necesitan una generación de empleo formal que los lleve al menos a ese salario mínimo. ¿Qué pasa con ellos? Tal cual, Luisa. Mire, justamente esa fue la preocupación que nosotros se la hicimos hacer al gobierno, al Congreso de la República, en la discusión de la reforma laboral. Fíjese que la reforma laboral está enfocada exclusivamente en esa otra mitad de la población que es formal y que tiene un trabajo, digamos, con el cumplimiento de toda la legislación laboral. Pero se dejaba por fuera a la mitad de la población que, como usted bien lo dice acá en esta tabla, está claro, casi el 49% de la población que gana menos de un salario mínimo. La gran mayoría son informales, es decir, no están en un empleo de calidad, no tienen ingresos altos. Entonces, esta discusión que realmente le aplica a una minoría de las personas, solamente el 10% de los ocupados, deja por fuera toda la discusión de fondo sobre reformas al mercado laboral que permitan resolver el gran problema que tiene nuestro país, que no es solamente tasas de desempleo altas, sino especialmente que más de la mitad de los ocupados son informales. Ahí no hay ninguna consideración en esta discusión sobre el salario mínimo y por eso es importante que otra vez tengamos ese balance de un salario mínimo que pueda recuperar el poder de compra a los trabajadores asalariados de un salario mínimo, pero que no le siga subiendo la vara de ingreso al empleo ¿Una formal pausa? a No. esa mitad de los ocupados, que realmente no tienen ingresos ni siquiera de un salario mínimo. Sí, director, claro, es que todo esto debe tenerse en cuenta para la discusión del mercado laboral en el país. Yo le agradezco por estas aclaraciones aquí en Noticias Caracol en vivo y lo dejo con unos segundos finales por si quiere dejar un mensaje final teniendo en cuenta que quedan 10 días para llegar a una concertación. Muy bien, mire, esta mesa de concertación, como su nombre lo indica, es una mesa en donde debe haber un espacio para poder acercar posiciones. Ojalá los empresarios, medianos, pequeños y grandes, los sindicatos, puedan llegar a discutir, anclado en cifras técnicas, el aumento de un salario mínimo que debe ser lo suficientemente grande como para poder proteger el poder de compra de los trabajadores, pero que no puede generar efectos negativos en la inflación que afecta a todos los trabajadores, especialmente a los más pobres, y tampoco en la generación de empleo formal. El llamado entonces a ese espacio de diálogo y a la responsabilidad con el país. Director, muchas gracias con esta información sobre el salario mínimo, a la expectativa de una cifra de inflación que sale hoy a las 6 de la tarde y también a la expectativa de una concertación de aquí al 15 de diciembre, primer plazo, 30 de diciembre, segundo plazo. Para ese aumento vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos con más noticias.